Bienvenidos al vídeo de cómo se juega Express a este Boon Lake, la última propuesta de Eurogame de peso medio tirando a pesado, de caja grande, de Alexander Pfister, que ha sido publicado recientemente en castellano por Arrakis Games. Vamos a ver cómo se juega. Para preparar la partida colocaremos el tablero de juego en el centro de la mesa y tendremos que disponer sobre ella las losetas iniciales según el número de jugadores. Para 2 jugadores colocaremos las losetas en las regiones marcadas con un 2. Para 3 y 4 jugadores también colocaremos en las regiones correspondientes. Esta es una preparación para 2 jugadores. Cada jugador colocará uno de sus cubos en la posición 0 del marcador de puntos de victoria y en la primera posición del track de ingresos de cartas y de monedas. Y también colocará su barco correspondiente en la localización inicial. Para 1 y 2 jugadores es esta, para 3 y 4 esta de aquí. Y por último colocaremos un marcador de disco negro al lado de cada una de las localizaciones New Hope, Southern, Unknown y Boon Lake. Después cogeremos el tablero de losetas de acciones y las colocaremos al azar en la región correspondiente de una manera aleatoria. Colocaremos una reserva de monedas, la reserva de las ánforas y la reserva de palancas. Y también haremos una reserva con todos los prados y las diferentes losetas de terreno. Cada jugador recibirá un tablero de jugador con todas las cosas de madera de su color y colocaremos los trabajadores, las casas, los 4 yacimientos y todas las vacas. También tendremos la zona del rancho, que es esta zona de aquí donde colocaremos 3 trabajadores y el resto de trabajadores se colocarán en una reserva al lado de la mesa. También los jugadores colocarán sus 2 canoas en la región de la madera, es decir, en la más a la izquierda. También recibiremos nuestros marcadores de puntos si llegamos a 100 puntos, nuestros marcadores de objetivos de final de ronda y nuestras fábricas. También decidiremos un jugador inicial que recibirá la flor de Boon Lake y recibirá 6 monedas. El resto de jugadores recibirán más monedas según el orden de turno. Y cada jugador también recibirá su mano de 6 cartas iniciales. Con esto estaría terminada la preparación de la partida y podríamos empezar a jugar. Pero antes de jugar, los jugadores tendrán que tomar un par de decisiones. La primera de ellas es seleccionar una de las 2 losetas de objetivo para colocar en su región correspondiente. Los jugadores elegirán cuál es la que quieren utilizar, imaginemos que es esta, la otra la retiraremos del juego y esta de aquí la colocaremos en la región correspondiente a nuestro color. Si hay jugadores que no están en la partida, se colocará al azar un objetivo para que siempre haya 4 en el tablero. Adicionalmente, los jugadores tendrán que tomar la decisión de qué fábrica quieren construir al principio de la partida. Si por ejemplo quieren construir la de madera, la colocaremos en la región correspondiente. Esto indicará que tenemos una producción de madera, por lo tanto cada jugador seleccionará una fábrica para colocarla con la posición del +1 boca arriba. Y después de que los jugadores hayan decidido todo esto, estaría terminada la preparación y sí que podríamos empezar a jugar. El objetivo del juego es ser el jugador que al final de la partida acumule mayor cantidad de puntos de victoria, que vienen indicados con la imagen del carnero. Para ello, los jugadores tenemos que ir realizando diferentes acciones para vaciar nuestro tablero para obtener diferentes ingresos, obteniendo monedas y diferentes recursos para jugar nuestras cartas y cumplir los objetivos de la partida. Al final de la partida, el jugador con mayor cantidad de puntos será el ganador de este Boon Lake. Una partida de Boon Lake dura exactamente 4 rondas de juego y cada una de estas rondas dura un número indeterminado de turnos que depende de la velocidad a la que los jugadores muevan a través del río y pasen por una esclusa. En el momento en el que un jugador al avanzar su barco pase por una de las esclusas, se acabará una ronda y habrá una pequeña fase de puntuación intermedia. Cuando el siguiente jugador haya pasado por esta esclusa, acabará la segunda ronda y se reiniciarán los barcos. Después de esto se seguirá jugando hasta que se pase de nuevo por esta esclusa, que pasaremos por la bifurcación de abajo y sería al final de la tercera ronda. Y por último, al pasar la última esclusa, será el final de la cuarta y última ronda. Habrá una puntuación final y con eso acabará la partida. Cada una de las rondas de juego, los jugadores jugarán turnos alternos hasta que un jugador cruce la esclusa. Cada uno de los turnos es bastante sencillo y tiene 2 fases diferenciadas. Una fase en la que seleccionaremos una acción de aquí y una segunda fase en la que moveremos el barco tantas posiciones como nos indique el número al lado de la loseta que hemos elegido para realizar la acción. Vamos a ver cómo funciona el turno de los jugadores. Durante su turno, el jugador activo tendrá que realizar 2 fases diferenciadas. En la primera fase tendrá que seleccionar una de las 7 losetas de acción para llevar a cabo la acción correspondiente. Imaginemos que quiere seleccionar esta, la cogerá y la llevará a la posición más baja. Después de esto tendrá que resolver la acción de izquierda a derecha. En este caso sería conseguir 3 monedas, jugar una carta cualquiera o robar 2 cartas y después se resolvería la parte derecha, que normalmente es que todos los jugadores realizan una acción indicada. En este caso todos los jugadores podrían descartar cualquier carta para obtener 2 monedas o jugar cualquier carta. Una vez se ha resuelto el efecto de la loseta, el jugador tendrá que mover su barco tantas posiciones como indica la región de la cual ha cogido la loseta. En este caso podrá mover hasta 4 posiciones su barco. Hay que tener en cuenta que las posiciones que estén ocupadas no cuentan a la hora de mover, es decir, en este caso el barco movería o 1, o 2, o 3, o 4. Y hay que tener en cuenta que también las regiones con un ancla siempre se tienen que pisar, es decir, no se saltan las regiones con ancla. Por lo tanto, en este caso podríamos hacer 1,
2, 3 y 4, pero no nos tendríamos que saltar la región con ancla. Puede estar ocupada por varios barcos. El jugador decide hasta qué posición quiere mover, imaginemos que hasta aquí, y recibirá el beneficio correspondiente. En este caso sería una moneda, en este caso serían cartas, aquí tenemos una ánfora que la llevaríamos a nuestra reserva, y en este caso tenemos mejorar una fábrica. Siempre que tengamos que mejorar una fábrica, podremos coger cualquier fábrica que no esté en nuestro tablero y colocarla con un +1, es decir, podríamos mejorar la del hierro a un +1, o la alternativa sería darle la vuelta a una de las fábricas que ya tengamos para poner un +2, que es lo máximo que podremos tener de cada uno de los recursos. De esta manera es la forma en la que los jugadores iremos cada vez produciendo más recursos que son virtuales para poder jugar las cartas. Más adelante lo veremos. Y una vez el jugador haya terminado el movimiento de su barco, simplemente desplazaremos hacia arriba todos los marcadores. Por lo tanto, las acciones que se vayan usando quedarán abajo y el resto subirán, lo que nos dará más opciones a la hora de mover nuestro barco. Con esto ya habríamos visto el turno del jugador. Ahora le tocaría al siguiente jugador, que tendría que hacer lo mismo, seleccionar una loseta, llevarla abajo, realizar las acciones de izquierda a derecha y después mover su barco y volvemos a subir las losetas. Y esta es la dinámica de juego principal, donde los jugadores nos vamos a ir moviendo hasta que un jugador cruce una esclusa y se lleve a cabo una fase de puntuación. Voy a explicaros cómo se ejecuta cada una de las losetas del juego para explicaros totalmente la dinámica y cómo se juega. Ahora os voy a explicar cómo funciona cada una de las 7 acciones del juego. En primer lugar, casi todas las losetas nos dicen que al principio tendremos la oportunidad de jugar una carta de un tipo correspondiente o descartarla para ganar 2 monedas. En este caso nos indica que tiene que ser una carta con el símbolo del sol. Tenemos cartas con el símbolo del sol, con el símbolo de la luna y con el símbolo del atardecer. Pues en este caso podríamos o descartar una de sol para ganar 2 monedas o jugar una pagando los recursos correspondientes. Os voy a enseñar las cartas para que las veáis. Como podéis ver, en cada una de las cartas tendremos un nombre, una cantidad de puntos de victoria que nos otorga al final de la partida y un coste. En este caso el coste es una cantidad de monedas específica y después nos dará un efecto inmediato que tiene el símbolo del rayo que nos aumentará 1 en el track de ingresos de monedas. Y luego nos dará una condición de puntos de final de partida, que obtendremos cierta cantidad de puntos por cada vaca que hayamos colocado en el tablero. También podemos tener otros efectos distintos y otros costes. Por ejemplo, esta carta de aquí nos costaría 4 monedas, pero además nos cuesta una madera y una piedra. Y nos permitirá avanzar 1 en el track de ingresos de cartas y nos dará puntos al final de la partida. ¿Cómo funcionan los recursos? Bien, los recursos son recursos virtuales y obtendremos cada recurso según la posición en la que tengamos nuestras fábricas y nuestras barcas. Nosotros en este caso tenemos una fábrica de madera que nos da 1 de madera y tenemos las 2 canoas en la posición de agua de la madera. Por lo tanto tenemos producción de 3 de madera. Si yo quisiese jugar una carta que necesita producción de 1 de madera y de 1 de piedra, o tengo la fábrica que me produzca piedra o puedo mover hacia la derecha mis barcos para obtener la producción correspondiente. Si yo tuviese así mis canoas, tengo producción de 2 de madera y de 1 de piedra. Por lo tanto, podría utilizar esta carta. Hay que tener en cuenta que yo puedo mover en cualquier momento mi barca hacia la derecha sin ningún coste, pero si quiero mover a cualquier posición hacia la izquierda una de mis barcas, tendré que pagar 2 monedas. Por lo tanto, la gestión de las barcas a la hora de tener los recursos correspondientes me permitirá jugar las cartas indicadas en el juego. En este caso, como tengo que jugar una carta del símbolo del sol, que es lo que indica la habilidad, tendremos que tener 1 de piedra y 1 de hierro. Por lo tanto, podría hacerlo si moviese mis barcas a esta posición y podría jugar la carta. La carta la jugaremos, obtendremos el beneficio que indica y después será resuelta. En este caso nos dice que tenemos un beneficio recurrente durante toda la partida, que era que siempre que descartemos una carta de sol, en vez de darnos 2 monedas como indica la loseta, nos dará 3. Esta es la dinámica principal que hay que seguir siempre que el juego nos deje jugar una de las cartas. Tendremos que pagar los recursos correspondientes con lo que tengamos de producción aquí, pero no hay ningún recurso tangible que podremos tener en nuestra reserva. Después esta carta nos dice que podemos expandir con 2 losetas. Esto significa que el jugador robará una loseta y la colocará en cualquier terreno que esté adyacente a otro terreno. Hay que destacar que, por ejemplo, este camino de aquí hace que esta loseta y esta estén adyacentes. El jugador seleccionará dónde lo quiere colocar, imaginemos que aquí, y ganará los recursos correspondientes a la zona que ha tapado. En este caso colocaría esto aquí y ganaría 2 monedas que colocaría en su reserva. Como la acción indica que tenemos que realizarlo 2 veces, cogerá una nueva loseta y la colocará en la región correspondiente. Por ejemplo, aquí. Esta nos indica que ganará un trabajador. Pues ese trabajador lo cogerá de la reserva y lo colocará en su rancho, por lo que ya tendría 4. Después de haber resuelto eso, pasaríamos a la acción de mejora. Esta acción tiene un doble uso. Podemos utilizarlo para colocar 1
de nuestros trabajadores en una de las acciones del tablero o para mejorar una de las cosas que tengamos en el tablero. Para colocar un trabajador en el tablero simplemente lo colocaremos de nuestro rancho y lo colocaremos en cualquier región de estas que tiene el entramado de color gris y ganaremos el beneficio correspondiente. Por ejemplo, si lo ponemos aquí ganaremos 2 monedas y colocaremos el trabajador en ella. Si lo colocamos aquí, por ejemplo, tendremos que pagar 12 monedas y entonces podremos avanzar 3 posiciones en el track de ingresos de monedas o de ingresos de cartas. Y si lo colocamos aquí pagaremos 2 monedas, pero cuando este trabajador se convierta en un asentamiento nos dará 5 puntos. Elegimos la que queramos y colocaremos el trabajador y con eso habríamos resuelto la acción. O tenemos la oportunidad de hacer una mejora. Hacer una mejora significa que podremos mejorar uno de nuestros trabajadores a casa y una de nuestras casas a asentamiento. Vamos a verlo. El símbolo de la flecha verde nos permitirá hacer una mejora de una de las cosas que tengamos en el tablero, según si es un trabajador que se mejorará a casa o una casa que se mejorará a asentamiento. Para poder mejorar un trabajador a una casa, lo que tendremos que hacer es pagar un trabajador de nuestro rancho y entonces podremos sustituir el trabajador que haya colocado por una casa. La casa se colocará en su lugar y el trabajador se colocará en la reserva. Destacar que colocar la casa no nos otorgará ningún beneficio del sitio en el que se ha colocado, pero revelará en este caso un ingreso de 2 monedas que obtendremos durante la fase de ingresos al final de la ronda. Si queremos mejorar una casa a uno de los asentamientos, tendremos que cumplir 2 condiciones. La primera es pagar 2 trabajadores de nuestro rancho para poder mejorar la casa a asentamiento y la otra es que tenemos que tener 3 adyacencias al sitio al que queremos colocarlo. Esto significa que tanto en la loseta que tenemos como en todas las losetas adyacentes tiene que haber al menos 3 presencias, es decir, 3 figuras de madera de nosotros o de otros jugadores para poder hacerlo. Es decir, en este caso no se podría hacer la mejora del asentamiento, pero si nos encontráramos en una disposición en la que hay cosas de madera de otros jugadores o nuestras de esta manera, ahora mismo esta casa tiene 3 adyacencias, por lo tanto sí que podría mejorarse a un asentamiento. Para ello pagaríamos 2 trabajadores de nuestro rancho, quitaríamos la casa que queremos mejorar y podríamos mejorar la casa a asentamiento. Destacar que las casas que quitamos se colocan de nuevo en la reserva, no vuelven a nuestro tablero, por lo que no nos tapan los ingresos que habíamos conseguido. Destacar que si colocamos un asentamiento en una región, en este caso Southern, en la que ya tenemos un asentamiento, perderemos 5 puntos de victoria. Adicionalmente, esta y esta asentamiento tendrán un coste adicional. Este asentamiento costará o un trabajador adicional, en vez de 2 costará 3 y 4 puntos de victoria si no podemos pagar ese trabajador adicional, y este tendrá un coste adicional al de arriba que también se suma. Es decir, para poder colocar este asentamiento tendremos que pagar o 4 trabajadores o 2 trabajadores y 8 puntos de victoria, o 3 trabajadores y 4 puntos de victoria. Por lo tanto, nos costará más colocar los asentamientos que están más abajo, y siempre tendremos que colocar las cosas de arriba a abajo. Y con esto ya habríamos explicado 3 de las acciones principales del juego, que son explorar colocando losetas, expandir colocando trabajadores en las regiones correspondientes y mejorar cambiando los trabajadores por casas y las casas por asentamientos. Después de esto, como podéis ver, tendríamos que resolver la acción en la que solo el resto de jugadores, es decir, el jugador activo no se beneficiará de esto, robarán 2 cartas y podrán jugar cualquier carta o descartar cualquier carta para ganar 2 monedas. La siguiente loseta nos permitirá explorar, pero colocando uno de nuestros campos. Para ello cogeremos un campo de la reserva, no una de las losetas grises, y la colocaremos adyacente de la misma manera que la anterior. Es decir, podríamos, por ejemplo, colocarla aquí para obtener 2 monedas. Obtendríamos las 2 monedas. Después de esto, empezando por el jugador activo y después el resto de jugadores tendrán la opción de jugar una de sus vacas al tablero o de descartar cualquier carta para ganar 2 monedas o jugar cualquier carta. Para colocar una de nuestras vacas en el tablero, lo que tendremos que hacer es pagar 1, 2, 3 o 4 jugadores según si es la primera, segunda, tercera o cuarta vaca en ese pasto. Como esta sería la primera vaca en este pasto, si quisiéramos colocarlo aquí, tendríamos que pagar un trabajador de nuestro rancho. Si fuese la segunda vaca, es decir, si quisiera colocar una vaca aquí, me costaría 2 trabajadores. Aquí me costaría solo 1, porque es la primera vaca del rancho. Y como máximo puede haber 4 vacas en un mismo terreno de pasto. Destacar que en el momento en el que coloquemos la vaca, obtendremos 2 monedas por cada casa que haya construida en una loseta adyacente al pasto. En este caso no tendríamos ninguna, pero si esto fuese una casa, obtendríamos 2 monedas. Por último, destacar que si hemos colocado todos los elementos de madera de una misma fila, es decir, en este caso, si esta casa estuviese colocada, obtendremos un beneficio por nivel que nos desbloqueará este trabajador y lo colocará directamente en nuestro rancho. Y esto además nos deja diferentes elementos que obtendremos durante las fases de ingresos. Y seguimos explicando el resto de losetas. Esta nos permitirá jugar una carta de luna,
Luego nos permitirá jugar un trabajador al tablero o mejorar una de las cosas que tengamos en el tablero, y luego todos los jugadores, empezando por el activo, pueden realizar una acción de mejora o de jugar un trabajador o de jugar cualquier carta. También tenemos esta que nos permitirá jugar una carta de luna o nos permitirá obtener un trabajador de la reserva y luego explorar con una loseta. Y después todos los jugadores, empezando por el jugador activo, tendrán la oportunidad de descartar 3 cartas o de pagar 3 monedas por obtener un trabajador de la reserva, y podrán hacerlo tantas veces como quieran o puedan. Esta de aquí nos permitirá jugar una carta de atardecer y después nos permitirá adquirir una palanca. Para adquirir una palanca tendremos que seleccionar uno de los 12 huecos que tenemos y pagar las monedas que nos indica, en este caso 3, 5, 2, 4, 8 o 14. Obtendremos la palanca, pagaremos las monedas correspondientes a la reserva y colocaremos la palanca en la parte de arriba. Cada vez que coloquemos una palanca obtendremos un beneficio que podremos utilizar una vez cada una de las rondas de juego. En este caso, por ejemplo, nos indica que siempre que tengamos la oportunidad de realizar una acción de jugar carta, podremos ignorarla para bajar la palanca y obtener 3 monedas. Si bajamos la palanca, se indicará que hemos utilizado ese beneficio. Por lo tanto, en nuestro tablero tenemos diferentes beneficios que podremos adquirir durante la partida utilizando la acción de palancas para poder activar diferentes efectos potentes. La parte derecha de esta loseta nos indica que, empezando por el jugador inicial y el resto de jugadores, podremos pagar un trabajador de nuestro rancho para poder colocar una palanca o podremos robar una carta si lo deseamos. Esta acción de aquí lo que nos permitirá es jugar una carta de atardecer y después nos permitirá colocar un marcador negro en una de las 4 regiones de Bull Lake. Para colocar el marcador simplemente colocaremos el marcador encima y obtendremos los beneficios correspondientes. En este caso, por ejemplo, tendríamos 3 puntos de victoria, 4 monedas, 3 monedas o 3 cartas a nuestra mano. Después de esto, todos los jugadores cobrarán una moneda por cada elemento de madera que tenga en el tablero en las regiones que no son la región en la que se ha colocado el marcador. Por ejemplo, si colocamos el marcador en Southend, todos los jugadores obtendrán una moneda por cada cosa que tengan en la región de New Hope, en la región de Bull Lake y en la región de Unknown, pero no en la de Southend. En este caso, el jugador verde ganaría una moneda porque tiene una casa en la región de Bull Lake. Por lo tanto, esto es una acción muy potente que dará a todos los jugadores mucho dinero. Y por último, esta acción te otorgará 3 monedas sin necesidad de descartar ninguna carta, luego te permitirá jugar cualquier carta o robar 2 cartas, y por último, todos los jugadores tendrán la opción de jugar cualquier tipo de carta o de descartar cualquier tipo de carta para obtener 2 monedas, y estas son todas las acciones del juego. Destacar que si utilizamos una de las losetas de acción que estén en la última o penúltima región, perderemos 2 o 3 puntos de victoria por haberlas seleccionado. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que seleccionar las losetas más abajo nos hará perder puntos de victoria. Y con esto estarían explicadas todas las acciones y cómo se van colocando todas las cosas de nuestro tablero en las zonas de juego y cómo se adquieren las palancas. Los jugadores iremos jugando turno tras turno, moviéndonos con nuestro barco a la velocidad que nosotros creamos, hasta que un jugador, mediante su movimiento, pase la esclusa. La primera vez que se pase la esclusa, durante la primera ronda, haremos la bifurcación hacia arriba para remontar el río. La próxima vez que se pase por esta esclusa se hará hacia abajo. Una vez un jugador ha pasado la esclusa con su movimiento, se hará una fase de puntuación intermedia al final de la ronda. Esta puntuación intermedia viene indicada aquí. En primer lugar, todos los jugadores tendrán la oportunidad de jugar 2 cartas o de hacer 2 mejoras o una y una. Una vez todos los jugadores hayan jugado las cartas correspondientes o hayan hecho las mejoras, pasaremos a la fase de objetivos. Para ello, los jugadores cogerán el objetivo con el número 1, 2, 3 o 4, dependiendo de la ronda en la que nos encontremos, y tendrán que intentar cumplir uno de los 4 objetivos que vienen en las losetas que hemos preparado al principio de la partida. Esta, por ejemplo, nos indica que al final de la primera ronda tendremos que tener el marcador de track de ingreso de cartas al menos en la posición número 1, que la posición número 1 es esta de aquí. Si nuestro marcador está al menos en esa posición, podremos reclamar ese objetivo y nos dará los puntos indicados en nuestra loseta, es decir, un punto por estar en la primera ronda. El jugador que cumple el objetivo que él mismo ha colocado al principio de la partida recibirá el doble de puntos, por lo tanto yo recibiría 2 puntos si lo cumplo ahora, o recibiría 8 puntos si lo cumplo en la última ronda. Por lo tanto, tendremos que tener en cuenta que tendremos que cumplir uno de los objetivos al final de cada una de las rondas y solo podremos cumplirlo una vez por partida. Una vez los jugadores hayan decidido qué objetivo quieren completar para obtener los puntos de victoria, en este caso yo obtendría 2 puntos, me lo sumaría en el track. Después pasaríamos a la fase de ingresos, donde los jugadores obtendremos monedas según nuestra posición en el marcador de ingreso de monedas, cartas según nuestro marcador en el marcador de ingreso de cartas, en este caso yo obtendría 2 monedas y 3 cartas,
y después obtendremos los ingresos que hayamos revelado en nuestro tablero. Tendremos un punto, 4 monedas, 6 puntos, y esta nos dará una moneda, y luego cada vaca dará un punto por cada asentamiento que haya adyacente a la loseta en la que se encuentra. En este caso, esta vaca daría un punto porque hay un asentamiento adyacente. Y después de esto habríamos terminado con los ingresos y pasaríamos a la siguiente fase. En esta fase los jugadores subirán todas las palancas que tengan activadas, es decir, se reiniciarán, y si no han activado alguna palanca obtendrán un punto de victoria por cada una de ellas. Y por último, quitaremos todos los marcadores negros de todas las regiones, es decir, podremos volver a utilizar esas regiones utilizando la acción correspondiente. Una vez se haya resuelto la puntuación intermedia, se seguirá jugando de la manera habitual hasta que otro barco pase por la esclusa de aquí. Una vez se pase por esta esclusa, vuelve a haber una puntuación intermedia y después se reiniciarán todos los barcos y se colocarán en la posición inicial. Seguiremos jugando de la manera habitual hasta que se cruce de nuevo esta esclusa, que se hará por el lado de abajo. Seguiremos jugando hasta que se pase esta esclusa y con esto habrán habido 4 rondas de puntuación intermedia y después de esto pasaríamos a una puntuación final. Antes de explicar la puntuación final, quiero comentaros que estas losetas de objetivo, aparte de los objetivos que tendremos que cumplir cada una de las rondas, tienen unos efectos que podremos cumplir a la hora de jugar cartas. Esto quiere decir que si en cualquier momento que tengamos un efecto que nos permite jugar una carta, cumplimos las condiciones de alguna de estas losetas, podremos activarla. En este caso, por ejemplo, esta loseta de aquí nos pide 12 monedas, 3 de madera y 2 de piedra. Si en algún momento lo cumplimos, esto debería estar un poquito más abajo para dejar visibles estas regiones, podremos cumplirlo. En este caso, si yo lo tuviera, podría obtener los beneficios que indica la loseta, que sería obtener 2 trabajadores, colocaría uno en mi rancho y el otro lo colocaría en la región de mi color, después obtendría los puntos correspondientes, en este caso 7, y después aumentaría 1 en la posición del marcador de ingresos de monedas. Destacar que si cumplo el objetivo que se corresponde a la loseta que he colocado yo durante la preparación de la partida, ganaré el doble de puntos. Si cumplo esta, por ejemplo, tendría 14 puntos. De esta manera los jugadores también tienen que estar atentos para cumplir las losetas de objetivo. Bueno, pues ahora voy a explicaros cómo funciona la puntuación final. Cuando se ha realizado la cuarta puntuación intermedia, haríamos una puntuación final, donde los jugadores puntuarán por las palancas que tengan, si tienen entre 4 y 6. Cada una de las losetas de palanca le dará 2 puntos. Si tiene 7 o más palancas, le dará 3 puntos cada palanca que haya conseguido. Después los jugadores obtendrán puntos por todas las cartas que tengan, ya sea por los puntos normales que otorga la carta o por los puntos por condiciones de puntuación de final de partida. Y por último, habrá una pequeña puntuación según las cosas que hayamos retirado de nuestro tablero. Las cosas que hayamos retirado en las 2 primeras filas no nos darán nada, las que hayamos retirado de la tercera fila nos dará 2 puntos cada una, las de la cuarta fila 4 puntos cada una y las de la quinta fila 6 puntos cada una. Y después de haber hecho todo este sumatorio, el jugador con mayor cantidad de puntos será el ganador de este Bull Lake. Y con esto tenéis todo el juego explicado. Como podéis ver, el juego puede parecer bastante denso, pero al final todas las acciones son muy fáciles de realizar y la iconografía es muy sencilla. Los jugadores simplemente podremos o colocar losetas en el tablero que nos llevará el beneficio, o colocar trabajadores de nuestro tablero en las acciones que hayamos colocado en las losetas, que son muy sencillas. Normalmente siempre es conseguir cartas o conseguir monedas o conseguir algún tipo de beneficio, pero el juego no tiene muchos recursos distintos. Si bien lo más difícil de entender puede ser un poco lo de los recursos virtuales que podremos obtener mediante las fábricas o moviendo nuestras canoas, pero a fin de cuentas es una cosa bastante sencilla. Y luego las acciones de mejora, que tendremos que recordar algunos detallitos sobre cuántos trabajadores tenemos que utilizar para hacer una mejora, que tenemos que tener adyacencias, etcétera, pero tenemos una iconografía muy buena en el tablero que nos lo recordará. La verdad es que es un juego bastante fácil de asimilar y que podremos jugar varias partidas tratando de colocar cada vez mayor cantidad de elementos de nuestro tablero en la zona de juego. Es un juego que los jugadores deciden cuál va a ser la longitud, la largaria, la duración de la partida, puesto que depende de ellos ir más rápido o más lento con estos barcos y que es lo que activará esas puntuaciones intermedias al cruzar las esclusas. Espero que os haya gustado el juego y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo desde NoTeamMyGame.